En este segundo segmento vamos a hacer el recorrido en la última herida, la herida de injusticia. Entonces, esta herida, nuevamente este despertar es simbólico entre los 4 y 6 años. O sea, ya la pequeña estaba en la escuela, seguramente ya fue a kinder, ya está entrando en la primaria. Se relaciona con el progenitor del mismo sexo, o sea, en este caso con mamá. ¿Y aquí de qué se trata y por qué se llama injusticia? Entonces, se trata en el tema de el niño ha experimentado una frialdad de su padre en la manera como expresa sus sentimientos. Entonces, sentimos, interpretamos, porque pueda que no sea así, sino recuerden que la interpretación es el origen del dolor, del sufrimiento. Y experimentamos que mamá era fría, inexpresiva con nosotros, que había una dureza en ella, una sobreexigencia hacia nosotros. Y aquí un ejemplo es nosotras con esta herida, entonces digamos señoritas perfectas, entonces muy aplicadas, muy buenas estudiantes o muy buenas en algo. Y entonces nos esforzábamos por obtener la mejor calificación y bueno, en una calificación de 1 a 5 obteníamos un 4. Un 4 es buena calificación. Y llegábamos felices donde mamá y mami, mira, me saqué 4 en ciencias. Y la mamá lo mira a uno así, serio, ¿no? Frío. Dice, ¿y el 5? O tú puedes más, o o ni siquiera decir nada, o sea, silencio total. Y uno queda plop. Ese es el ejemplo como del despertar de la herida y de lo que se vive desde esta herida. ¿Esto qué significa? Que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder llenar, sentíamos que nunca vamos a poder llenar el vaso vacío de mamá, ni siquiera el vaso medio vacío, vacío de mamá. O sea que siempre quedábamos debiendo el centavo para el peso. Hay una expresión, no sé si aquí en México se comprenda, y siempre quedábamos como que, ay, faltó esto, o sea, sí, bueno, pero faltó aquello. Salió bien, pero es que, ese pero es una conexión, es creo que es no sé cómo me acuerdo gramaticalmente, una conjunción creo que se llama, que tiene que ver con esta herida. O sea, está bien, pero tal cosa. Entonces, aquí de esto se trata esta herida, y es que no nos sentimos lo suficientemente buenos, y un gran anhelo y un gran deseo y un gran de que mamá nos viera, nos viera con ojos amorosos, o nos expresara algo positivo, o que sí sentíamos, sentir eso, sentir esa mirada de mamá. Entonces, bueno, ¿qué desencadenó esto? Entonces, ya en el ser adulto, es decir, quienes terminamos con el vaso medio vacío fuimos nosotros. Y terminamos viviendo con un vaso que difícilmente se llena. ¿Y esto qué significaría? Y es ser muy exigentes con nosotros mismos, y es nunca va a estar las cosas perfectas, siempre, ay no, pero faltó tal cosa. Digamos, y es un pero interno, es sí, un vacío interno de la presentación nunca será lo suficientemente buena, la comida que preparamos no lo quedó perfecta de sal, el taller que hicimos no fue o sea, nos acordamos fue de lo que salió mal, etcétera. Eso me refiero a vivir con el vasito medio vacío. También, por supuesto, se vincula con la parte física, porque la postura del cuerpecito de esta herida es así perfecta, o sea, es como de incluso meter la barriguita para que no se vean los gorditos de la barriga, siempre estar bien puestecita, siempre con la espalda recta, o sea, como si tuviéramos un hilo que nos jala y nos conecta con el techo y el piso. Entonces, claro, también una autoexigencia hacia la parte estética, o sea, entonces también puede entrar personas con vigorexia. Vigorexia es un exceso en ejercicio. Puede haber distorsiones de alimentación a través de la anorexia. Entonces, como el tema, por ejemplo, de
pánico y un miedo a envejecer, que la arruguita, o sea, todo lo que sea, suene a defectos, así, pánico total frente a esta, con relación a esta herida, me estoy refiriendo al adulto. No respetamos los límites físicos, entonces hay una sobreexigencia a nivel laboral, a nivel de actividad, o sea, y como todo en lo que nos involucremos, tenemos que hacerlo muy bien. Entonces, una reflexión que hacía una amiga ayer decía, es que incluso los hobbies, resulta que entonces nos metemos a aprender a bailar tap, por decir cualquier cosa. Entonces, aprender a bailar tap, que se supone que lo vamos a disfrutar, termina siendo, tengo que ir a la clase de tap. Ese tengo es de esta herida. Y termino uno diciendo, es que estoy fundida, estoy cansadísima, pero no. Primero está la responsabilidad, ir a la clase de tap. Y termina siendo una carga. Eso es esta herida. Nos criticamos los desaciertos, muy difícil ver los aciertos y sentirnos plenos con los aciertos. Nos sentimos culpables al descansar, un cuerpo muy tensionado, con muchas contracturas por el sobreesfuerzo. Y el miedo es el miedo a esta frialdad, y esta frialdad pues tiene este origen primero al miedo de la mamá, digamos vinculado con el tema de mamá. Sin embargo, ya en la parte adulta, la indiferencia sería como el sinónimo hacia este miedo, que es una especie de miedo y como de resistencia. Y es como sentirse uno vulnerable a que la persona, por ejemplo, entró y no saludó o lo miró a uno y no sonrió, o la persona como indiferente, como que, oiga, estoy pintada en la pared o qué. O sea, entonces eso que a veces decimos, no, es falta de reconocimiento, desde la herida dice la frialdad. Uy, la frialdad de la gente, la frialdad de las personas, o sea, la frialdad de la interacción. Entonces, bueno, de eso se trata esta herida. De manera adicional, entonces, bueno, hay este tema de los vasitos, vivir con ese vasito vacío, ese tema del tema de ser perfecto, del ser el número uno, de hacerlo impecable, de hacerlo muy bien. Ese tema, pues ya yo mencioné contracturas y bueno, fuerzas y recursos, una gran capacidad intelectual, una gran capacidad de aprender y de hacer las cosas bien. Entonces también este sería un excelente trabajador de las empresas, porque pues también impecable en todo lo que hace. Entonces, abogados, o sea, bueno, de cualquier labor, pero labores que requieren una alta inclinación al detalle, como muy meticulosos a la norma, muy rígidos, por eso nombro a los abogados con todo el respeto, como todo lo que corresponde a leyes, por ejemplo, las auditorías, por ejemplo, las áreas financieras, por ejemplo, en las áreas que tengan que ver con procesos, ingenierías, etcétera. Y bueno, porque es un excelente también en el tema de confrontar, o sea, de hacer retos, me refiero de los retos seducen, o sea, el decir, bueno, tengo un nuevo reto, un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, voy a echarle ganas y voy a hacerlo, pues muy bien. Y bueno, una excelencia en el hacer. Te digo, bueno, esto está bien. O sea, por ejemplo, un emprendedor, excelente, como punto positivo, ¿no? Porque en términos de si hace las cosas bien, bajándole 3 rayitas a determinados elementos, ese tema de la autoexigencia, ese tema de verlos así. O sea, el emprendimiento, la verdad, se vuelve una escuela maravillosa para poder integrar esta herida. Porque es que es vivir con uno, con el mismo jefe en uno. Y entonces es cómo suavizas a ese jefe, cómo haces que sea un poquito más flexible, más tolerante, acepte el error, vea lo bueno. Y es un gran, gran trabajo, un gran ejercicio interno.